Buenos días a todos. Damos comienzo al mes de septiembre con nuestras tradicionales reuniones y hoy tenemos la satisfacción de recibir al licenciado Fausto Spotorno, a quien le damos la bienvenida. Vamos a saludar a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Podemos tomar asiento. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del miércoles 4 de septiembre de 2024 nuestro amigo Jorge González Olgaray. El orador de la fecha es el economista Fausto Spotorno, quien disertará sobre la transición de la economía argentina. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Participan de la mesa de cabecera el expresidente Juan Javier Negri y los socios Alberto Maquieira, Gastón Corral, César Litvin, María Bettina Yapur, Antonio Marín, Roberto Planas, Raúl Palacio y el ex gobernador del distrito, Edgardo Murúa. Nos acompañan también Ricardo Francini, invitado por Daniel Feró, y Carlos Cucciaro, invitado por nuestro presidente. Del Rotary Club Río de la Plata nos visita Antonio Goitisolo y Francisco Rodríguez Parodi, presidente y socio respectivamente. Y Juliette Wong del Rotary Club de Toronto. En una mesa especial contamos con la presencia de periodistas de los siguientes medios: Infobae, Noticias Argentinas, Perfil, Ámbito, Radio Nacional, Clarín, Radio Rivadavia, La Nación, El Cronista, Radio Metro, Página 12, Cancillería, DZ, DirecTV News, C5N, SC Comunicaciones y Radio High. Amigos, la Fundación Conex informa que los premios Conex 2024, letras a las personalidades más destacadas de la última década, se entregarán el martes 10 de septiembre a las 19 horas en la gran sala de Ciudad Cultural Conex, cita en Sarmiento 3131 de esta ciudad. En la ocasión, 100 figuras de la actividad recibirán sus diplomas al mérito. El próximo miércoles 11 de agosto ocupará la tribuna nuestro consocio Julián de Diego, quien disertará sobre la inteligencia artificial, la reforma y el empleo humano. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Fausto Spotorno. Spotorno es director de la Escuela de Negocios y del Instituto de Economía de la UADE. Es director del Centro de Estudios Económicos de OJF. Es licenciado en Economía, egresado de la UCA y máster en Finanzas de UCEMA. Es consejero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, profesor universitario y fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, Spotorno es vicepresidente de la Fundación Norte y Sur. Fausto, es un gusto escucharlo. Bueno, ¿esto lo auspicia aquí en Patalgina, alguna cosa así? Hablar de economía cuando están comiendo, hay que tener estómago. Economía argentina. No, pero voy a tratar de ser medianamente optimista. Sí, pueden comer el postre y tomar café. Bueno, a ver. Antes de empezar con la economía argentina, que es lo que nos mete más preocupación, me interesaría por lo menos contarles un poquito de la coyuntura internacional. ¿Por qué es esto? Porque van a ver que muchas decisiones que hoy se están tomando en la economía, muchas dudas que tenemos hoy en la economía, parten de una coyuntura internacional que no es para nada atractiva hoy en Argentina.
¿Qué es lo que está pasando a nivel global? Vieron los mercados estos días, están cayendo todos los mercados. Hace ya un tiempo que lo que estamos viendo es que muchos analistas internacionales están pidiendo a la Reserva Federal que baje la tasa de interés. La tasa de interés de Estados Unidos está en 5, 5,25, ese es el rango. Les hago simplemente para que se pongan en contexto. Cuando la tasa de interés estuvo en 5 en el pasado, tuvimos la crisis asiática, la crisis subprime, la crisis .com. Cada una de esas crisis se dio con tasa de interés en Estados Unidos en 5 o arriba. O sea que en general, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, lo hace justamente porque quiere desacelerar la economía, desacelerar la demanda y frenar la inflación. Ahora, el resultado de eso también es que muchos inversores globales deciden quedarse invertidos en Estados Unidos porque ahí hay suficiente rentabilidad como para no tomar más riesgos. Y huyen del riesgo, ¿no? Y en estos escenarios como el actual, donde la tasa de interés del 5% o más empieza a ser ya trabajosa para la economía, porque estamos viendo que en Estados Unidos esta alta tasa de interés está provocando una desaceleración en la creación de empleo, una aceleración en la tasa de desempleo, por ahora bajas, pero lo estamos viendo en los números, empieza a dar esta sensación de que la tasa de interés no está aguantando más, o por lo menos que la economía está costándole esta tasa de interés. Al mismo tiempo, vemos el oro subiendo, viene subiendo desde hace rato, y eso es una clara señal de que el mercado está tratando de evitar el riesgo, ¿no? Y si hay alguien que tiene un cartel de riesgo en la cabeza pegado en rojo, somos Argentina, ¿no? Sale cualquier presidente argentino y tiene ahí el cartelito riesgo puro. Tómenlo con precaución, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en el mundo? Bueno, el mundo está hoy haciendo un proceso de flight to quality, como decimos. Está saliendo del riesgo, yendo a Estados Unidos. Ya invertir a corto plazo en Estados Unidos te rinde 5%. Es cierto que a largo plazo hay expectativas de desaceleración, por eso hay una tasa de interés más baja a largo plazo. Eso es una clara señal de que el mercado está esperando algún problema en la economía norteamericana, o por lo menos si la cosa continúa así, está esperando un problema. O sea, cualquiera de nosotros va a preferir tomar deuda a largo plazo que a corto plazo. Entonces, si es así, las tasas de interés de largo plazo deberían ser más altas que las de corto plazo. Ahora, cuando vemos hoy que el mercado tiene tasas de interés de largo plazo más bajas que las de corto plazo, es porque el mercado está esperando que la tasa de interés baje, o que haya una deflación, o que la economía se descomponga, por así decirlo, y que terminemos teniendo más dificultades para pagar esos créditos. Entonces, estamos viendo un escenario global de altas tasas de interés, un flight to quality, y para colmo, como si los males fueran pocos en ese sentido, estamos viendo que récord de producción de soja en el mundo y aumento de los stocks o de inventario de soja a nivel global. O sea que todos los condimentos para que el escenario internacional no sea el más atractivo para Argentina. Y yo siempre pongo este ejemplo. Un día un amigo mío que trabaja en un banco de inversión me dijo, mira, en realidad lo que nosotros estamos buscando en un banco de inversión es conseguir 7% de rendimiento, que es lo que nos piden nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son contadores, abogados, ingenieros, farmers americanos que quieren que su rendimiento sea de 7% anual. ¿Está? Si la tasa de interés de Estados Unidos es 5% anual, bueno, no tengo que hacer tanto esfuerzo para conseguir el 2 adicional, ¿no? Tengo que tomar poco riesgo para conseguir los 2 puntos adicionales. Ahora, si la tasa de interés de Estados Unidos es 1, bueno, ahí salimos a buscar dónde invertir y ahí salimos a buscar riesgo y salimos a invertir en Argentina, salimos a invertir, por ejemplo, en 2016 Argentina era muy atractivo, no tanto porque había una perspectiva de cambio, sino porque además la tasa de interés de Estados Unidos estaba en 1. Entonces, si yo quiero llegar al 7% de rendimiento, y bueno, dado que Estados Unidos paga poco, y hasta Argentina se veía mucho más linda y atractiva. Con la tasa de interés del 5% en Estados Unidos, y Argentina no se ve tan atractivo para los fondos. Es mucho riesgo para los rendimientos que estoy buscando. Y esto hace un poquito a lo que pasa hoy en Argentina. O por lo menos cuál es el principal desafío que hoy tiene el gobierno, ¿no? El principal desafío que hoy tiene el gobierno es salir del cepo cambiario.
Es claramente la principal traba y la principal regulación que tiene la economía y que afecta el crecimiento económico, afecta las inversiones. La inversión en la Argentina hoy está en 15,9 puntos del PBI. Para que sea una idea, 15 puntos del PBI es más o menos lo que nos cuesta la amortización del capital por año. O sea, 15,9 es apenita, estamos en la amortización y la pintura de la máquina, ¿no? Estamos cubriendo eso. Eso es una señal de que así, con cepo cambiario, no se crece. Perdón, lo digo yo, lo vimos hace rato. De hecho, Argentina nunca tuvo crecimiento económico con cepo cambiario. Nunca. Lo que tuvo fue rebotes, recuperaciones, lo que quieran, o como quieran llamarlo, pero no crecimiento económico. El presidente dijo acá que sí, que se podía crecer con cepo. Bueno, no sé si se puede crecer. Yo creo que es dudoso o difícil. Por ahí lo que puede pasar es que con cepo, si tenés expectativa de salir del cepo, entonces sí haya inversiones. Pero la verdad, con cepo cambiario es difícil que alguien invierta, porque meter capital en un país que tiene un cepo cambiario es como decir, me voy a meter en la cárcel solito, a ver si después puedo salir. Y la verdad, que excepto que sea Houdini, que lo hacía, el único que conozco yo que lo haga, el resto cuando tenés la posibilidad de quedarte adentro, piénselo, si ustedes dicen, che, voy a ir a la cárcel a ver cómo es, y alguien te dice, pero sabés que no podés, o sea, mirá que no te puedo garantizar que salgas, yo creo que nadie va a la cárcel, ni de casualidad, ni una visita guiada, ni nada. Entonces, esto pasa parecido. Entonces, ese es el principal desafío. Yo creo que es algo que el gobierno lo tiene en los planes. El gobierno presentó un plan que para mí es un plan yo lo llamé de transición una vez. Me lo interpretaron como que transicionaba a Caputo, pero yo pensaba que el plan, que estaba hablando del plan. Porque este no era el plan de Milei. ¿Se acuerdan de las elecciones? Milei hablaba de dolarizar, desregular, abrirse al mundo, no sé, y otras cosas más. Bueno, el plan es, hasta ahora lo que estuvimos viendo es ajuste fiscal. También hablaba de bajar impuestos. Hasta ahora fue ajuste fiscal como se pudo, o sea, subiendo impuestos si fue necesario. Ahora los dio para atrás, marcha atrás, pero en su momento se subió el impuesto país, etc. Tuvo una primera fase que fue el ajuste fiscal, que el presidente dijo que fue el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y algo parecido. No sé si fue el más grande de la historia de la humanidad, pero es cierto que el FMI hizo un análisis de 155 ajustes fiscales durante el siglo XX y siglo XXI en todo el mundo, y este sería el más alto, el más fuerte de todos esos, lejos, por lejos. El ajuste fiscal más grande que tenía ese trabajo, un ajuste fiscal de 3 puntos del PBI en 2 años. Y el gobierno hizo un ajuste fiscal que apunta a hacer más de 5 puntos del PBI en 1 año. O sea que es un flor de ajuste fiscal, no es menor. Es cierto que el ajuste fiscal es enorme. El año pasado la Argentina terminó con un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, 5,9 para ser exacto. Un déficit primario de prácticamente 4 puntos del PBI. Y ahora estamos yendo a un superávit primario de 3 puntos del PBI. Ahora está yendo a un superávit primario de entre 1,5 puntos y 2 puntos. Y un equilibrio fiscal o un leve déficit. Vamos a ver algunas cosas que se pasan en senadores y diputados con el tema de jubilación. Pero en todo caso, el déficit sería muy, muy leve y todo completamente financiable con deuda local. Porque además serían simplemente renovar intereses de la deuda. Esa parte del programa está, digamos, en un 80% logrado, por así decirlo. Le quedan estos problemas de, senadores que votan ajuste de diputados, que le costaría 1 punto el PBI, lo cual es muchísimo. La baja del impuesto país implica 1/4 de punto del PBI de acá a fin de año de gasto. Eso se pretende compensar con la moratoria. Acá César debe estar trabajando en eso, las moratorias y los blanqueos. Que eso más o menos se espera que dé algo parecido, con lo cual eso se termina compensando por esta vez. Para lo que es el año que viene habrá que buscar otra forma. El ajuste de tarifas es otra parte importante del programa económico. Era una novedad. Cuando el Caputo presentó el programa, el ajuste de tarifas era más bien chico, pero como la ley base tardó mucho en realizarse, hay muchas cosas que no salieron. El resultado es que el ajuste de tarifas termina siendo una parte importante del ajuste fiscal.
realmente es así. O sea, el programa económico originalmente era básicamente la mitad del ajuste fiscal baja de gasto, la mitad suba de impuestos, y resultó ser 70% baja de gasto y 30% baja de impuestos. Perdón, suba de impuestos. Eso está bastante logrado. Después vamos a ver el 2025 cómo termina la historia, pero digamos que eso está en un 80% cerrado. ¿Cuál fue la segunda fase? Me dijo el gobierno, bueno, arreglar el Banco Central, que era una pelota de par de plata. El año pasado el déficit del Banco Central fue de 10 puntos del PBI, un poquito menos, 8 y algo. Una barbaridad que se financiaba ¿con qué? Con más deuda, con LELIQs. LELIQs en ese momento después se convirtieron en PASES, lo que genera una emisión monetaria secundaria bastante importante, porque ustedes veían que sus depósitos crecían todos los meses, y en realidad lo que había atrás de esos depósitos eran pases, más pases y más pases, y los bancos cargados de pases. El resultado de ese proceso fue no solamente un aumento de la capacidad de gasto de la moneda, y cuando hablo de moneda, a mí me gusta ver no la base monetaria, sino el M2, la cantidad de dinero que... ¿Qué es el M2? El M2 es circulante, depósitos a la vista, cuenta corriente y caja de ahorro, que son efectivamente los medios de pago, las cosas que usamos para pagar, lo que pagamos: transferencia, débito, crédito y cheques, ¿no? Y eso veíamos que venía expandiéndose a una velocidad enorme, justamente porque se estaban expandiendo los pases, no tanto crecía la base monetaria, crecían los pases. Entonces el gobierno tenía que salir de ahí, y lo que hizo en el fondo fue pasarle... Había dos opciones ahí, básicamente. Una opción era licuar todo, pegarse una devaluación enorme, salir del cepo el día 1, de una devaluación fenomenal, licuar toda esa deuda del Banco Central, de tal manera que lo poco que quedaba de reservas, que era el activo del Banco Central, fuera mucho más grande que esa deuda, y salir de esa. Y el problema de esa, se dan cuenta cuál era: asumió Milei con 25% de inflación mensual. Si encima se mandaba una superdevaluación con licuación de los pasivos del Banco Central, el resultado probable era saltar a la hiper directamente, ¿no? Un salto cuántico directamente. Por eso el gobierno no se animó a eso. Entonces la otra opción es que el Estado se haga cargo. Entonces ahí se entiende por qué la fase 1 y fase 2. Porque para que el Estado se haga cargo de esa deuda, primero había que arreglar el Estado. Por eso la fase 1 fue el ajuste fiscal, y se tuvo que hacer muy rápido y muy violentamente. Y la fase 2 es la cuestión monetaria, porque al fin y al cabo el Estado se terminó haciendo cargo. Con dos instrumentos, hay una cosa en el medio, está la LEF y las LECAPs, y hay una esquemita en el futuro teórico, que no sé si va a funcionar, pero no está mal planteado, que es que la emisión monetaria de acá en adelante va a venir solamente si hay una demanda de dinero en pesos por parte de la gente o el sistema financiero. Esa es la teoría. La práctica no sé si va a ser tan así, pero después, si quieren, discutimos los detalles. Ahora, la tercera fase después de esto es salir del cepo. Es el gran problema que tiene toda la economía, porque no es solamente un problema de inversiones, es un problema de operación. Casi todos, acá hay mucha gente de empresas, casi todos están operando emparchados en materia con el cepo cambiario. Que no le pago dividendos a mi casa matriz si soy una multinacional, entonces le pido un préstamo y que te arreglamos, ya te voy a pagar. A los proveedores, a algunos le estoy pagando con deuda, a algunos le pagué con todo con liquidación en el balance. Está todo emparchado mientras está el cepo cambiario. Y ese es el principal problema del gobierno. Ahora el gobierno dice, para salir del cepo cambiario, ahora hay un problema. Si yo salía en enero, la ventaja de salir en enero es que era culpa de Massa. La desventaja de salir ahora es que es culpa mía. Cualquier cosa que pase. Hay un montón de deuda todavía por salir del cepo. Deuda comercial, deuda de dividendos, etcétera. Entonces acá el gobierno tiene varios problemas. Primer problema que el gobierno quisiera contener ante el cepo es, si yo salgo del cepo, lo que no quiero es que haya una gran devaluación. Entonces, primer necesidad que tengo para salir del cepo, que la brecha cambiaria sea lo más chica posible. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio más alto que puede salir una salida del cepo, inicial por lo menos, es el techo, es el libre. O sea, si yo no pago las deudas hoy, porque el tipo de cambio está en 1.300, ¿por qué le voy a pagar a 1.500 después? Para eso lo pago 1.300 ahora. La otra que quiero tener es poner que se me escape, porque ahí el miedo, la corrida, tener algo de reservas para contener la volatilidad que pueda suceder
cuando yo salga del cepo, por si se me llega a pasar, por si la lógica no se cumple y el tipo de cambio se me va arriba del libre. Ojo, contener volatilidad. Contener volatilidad. Hago un paréntesis acá. Hay dos tipos de razones por las cuales puede intervenir un banco central. Un banco central puede intervenir porque haya volatilidad en el mercado o porque el mercado quiera salirse del peso. ¿Está bien? El problema es cuando querés intervenir para evitar que el mercado se te vaya, lo que te va a pasar es que te van a llevar puesto a vos, al Banco Central, a la reserva, todo. Porque el mercado se quiere ir. Cuando alguien se quiere ir, no hay forma de detenerlo. Se quiere ir, a menos que pongas un cepo y lo secuestres. Ejemplo de esto es lo que le pasó al gobierno de Macri en 2018. Se empezó a subir el dólar, quisieron intervenir para controlar la volatilidad del tipo de cambio y se llevó puesto a la reserva, nos quedamos en reservas. ¿Por qué? Porque el mercado está evaluando el tipo de cambio a otro valor. Si pensamos en la moneda argentina como la acción del país, el valor de la acción, lo que vemos que el mercado dijo, no, esta acción vale mucho menos, me quiero ir. La otra razón por la cual intervenís es cuando hay volatilidad. Un ejemplo de volatilidad, lo que pasó hace unas semanas, cuando el ministro dijo, bueno, vamos a salir a intervenir, y con la sola amenaza de que salga a intervenir, el mercado se calmó. Eso es otra cosa. Ahora, el problema es que en el momento, cuando sube el dólar, no sabes si es volatilidad o si se quieren ir. Bueno, ahí está la mano del Banco Central, ¿no? O del banquero central. Y del gobierno en general. Bueno, sacando de punto. Si vos salís del cepo y el dólar se te empieza a ir para arriba y es volatilidad, bueno, podés con una intervención tratar de contener la volatilidad. Ahora, si se te va al demonio porque el gobierno empieza a pensar porque la gente empieza a pensar que, no sé, que el país se va al demonio, bueno, ahí no va a haber reservas que te alcancen. Entonces, para eso es inútil contener reservas. Lo que quiero decir es que necesitas algunas reservas, no necesitas una cantidad enorme de reservas. Porque si necesitas 20.000 millones de reservas para salir del cepo y te las vas a gastar es porque saliste mal del cepo, ¿no? Es como saliste el tipo de cambio equivocado. Entonces, pero tener algo de reservas como para poder operar esto es, en caso de volatilidad, en caso de miedo, de temores, lo que fuera, es útil. Y la tercera cosa que quiere tener el gobierno es inflación baja, lo más baja posible. ¿Por qué? Porque en caso de que falle 1 y 2, bueno, por lo menos el salto inflacionario, por lo menos que el impacto sobre la inflación no sea tan grave. Son los 3 desafíos que tiene el gobierno, me parece, hoy para salir del cepo cambiario. Nivel de reservas, brecha cambiaria y inflación. ¿Ah? Yo me imagino que el gobierno debe tener en la cabeza pensado algunos números ideales. Debería querer tener 10.000 millones de dólares de reserva, debería querer tener, no sé, el tipo de cambio en 1.100 y la inflación en 2% mensual. Pero bueno, eso no creo que se logre. Se va a lograr algo parecido, cercano a eso, pero no tan fácil. Posiblemente se encargue con un tipo de cambio más alto, 1.300, tiene que bancar, unas reservas más bajas. ¿Y las reservas de dónde saldrían? Las reservas saldrían, para mí, del blanqueo. Es la única fuente. Idealmente de un acuerdo con el FMI. Blanqueo más acuerdo con el FMI te pueden las reservas, ¿no? Tipo de cambio, bueno, tratar de contenerlo con esta amenaza o con esta posibilidad de intervenir, pero es poquito. Y la inflación es lo que está costando, ¿no? Es lo que está costando muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una especie de batalla entre la inflación y la actividad económica. Por eso es que vemos que la inflación le cuesta bajar y la actividad económica le cuesta arrancar. Básicamente el proceso lo van a ver ustedes rapidísimo, mucha gente de empresa veo acá. Aumenta la actividad económica, las empresas que tienen los márgenes muy apretados tratan de recomponer los márgenes, se le cae la actividad económica, se le frena la actividad económica, pero al recomponer los márgenes se aumentan los precios. Al mes siguiente, bueno, no aumentan los precios porque no hay espacio, después lo pueden hacer, pero eso, imagínenselo por muchos sectores a la vez, lo que genera es una actividad económica que va recuperándose lentamente y una inflación que le cuesta bajar. Ahí el gobierno, la única instrumento que tiene hoy para bajar la inflación es esta baja del impuesto país para tratar de contener la inflación. Pero hasta ahí llega el desafío. Para mí, este es el desafío que el gobierno tiene acá a fin de año, pongámosle en marzo del año que viene. Yo creo que en algún momento, si el gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida del cepo, la pérdida de credibilidad le va a empezar a costar muchísimo. Y con esto termino. Piensen que hace 2 meses, en mayo,
la brecha cambiaria fue del 10%, llegó a ser 10%. El gobierno no salió del cepo. Hoy la brecha cambiaria mínima es del 30%. Si sigue así, si sale del cepo, bueno, probablemente la próxima vez que la brecha cambiaria sea mínima ya no sea el 30%, sea el 50%. Y el riesgo es mucho más grande cuanto más te acercas a las elecciones y más entras en el 2025. Mi sensación es que de acá a fin de año, pongámosle primer trimestre máximo del año que viene, debería estar el gobierno saliendo del cepo, ¿no? Porque después hay otros desafíos para adelante que son financiamiento de deuda, ahí sí, crecimiento económico de verdad, y las elecciones, naturalmente. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fausto. Bueno, la primera pregunta está relacionada al tema del cepo, ¿no? Hace 15 días estuvo acá el doctor Arriazu y señaló que él no estaba de acuerdo con el cepo, pero salir del cepo ahora, como algunos economistas y distintas figuras le piden hoy al gobierno, sería desatar la inflación y utilizó una expresión, ¿no? Si esto se produce, chau plan económico, chau Milei. La opinión suya, ¿se puede salir hoy del cepo? Hoy todavía creo que no. Yo estoy bastante de acuerdo con Arriazu. Primero porque fue profesor mío y todavía tengo miedo de que me boche. Tengo un par de sueños con él. Después pregúntenle. Fue una materia dura, Arriazu. Pero es cierto que el gobierno no puede salir del cepo sin preparar el terreno un poquito. Y yo creo que lo que está haciendo es preparando el terreno. Ahora, no puede salir a lo loco hoy sin haber, por ejemplo, pasado por blanqueo. Es más, yo creo que el gobierno pensaba salir del cepo en junio. Las primeras veces que yo hablé cuando Toto Caputo presentó, el ministro Caputo presentó el programa, daba la sensación de que en junio salía el cepo, ¿no? Creo que ahí se le atrasaron varias cosas. Una cosa que le atrasó fue la ley Bases, que implicaba el blanqueo de capitales. Y creo que el blanqueo de capitales y la moratoria son partes fundamentales, porque es probablemente donde más dólares el gobierno espera tener, con mayor disponibilidad, porque el FMI sería otra opción, pero el FMI es más melandroso con el tema de los dólares. Y creo que estos tres lineamientos que yo os acabo de mencionar son claves para salir del cepo. Tratar de minimizar la brecha cambiaria, salir del cepo cuando la brecha cambiaria sea lo más chica posible, cuando las reservas sean lo más grandes posible, y eso va a pasar posiblemente después del blanqueo, después de un acuerdo con el FMI o alguna de las dos, y cuando la inflación sea la más chica posible. Pero para eso tiene que terminar con algunos aumentos de tarifa. Entonces, fíjense que hay que preparar un poquito el camino para salir del cepo. No, salir demasiado atolondradamente es un riesgo y creo que es ese riesgo. Pero también creo que tardar demasiado es otro riesgo, porque el mercado no te va a esperar toda la vida, ¿no? Cuando empezás a tener demasiado, se van acumulando parches en la economía por tener cepo cambiario. Y en algún momento esos parches, se tira la toalla y volvemos a pensar en el gobierno como si fuera un gobierno que va a mantener el cepo por mucho tiempo. Entonces, me parece que irse demasiado tiempo en el futuro es un riesgo y hacerlo demasiado rápido también. Por eso el tema del timing es súper clave. Y un punto más en esto. Recuerden que Caputo es un trader muy bueno. Y como todo trader, está mirando los flujos de dinero. Todos los traders que yo conozco, estoy casada con uno, así que sé que se está hablando, están mirando si el dinero está entrando o está saliendo. Y cuando ves por eso le digo, es importante lo que está pasando en el mundo. Hoy el dinero es también hacia afuera, la flecha es hacia afuera, no es hacia adentro. Entonces el tema del timing es clave para salir del cepo. No es algo que uno puede decir cuanto más tarde mejor o cuanto más temprano mejor. No, ninguna de las dos respuestas es correcta. Una nueva pregunta. Si el plan económico no recibe préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿aguanta el plan Milei? Sí, sin duda. Ahora, mientras necesita préstamos para renovarle al FMI por lo menos. O sea, pagar al FMI, no podemos pagar al FMI, no tenemos todos esos dólares, ni los vamos a tener. Ni nosotros ni ningún otro país. Sí se necesita un acuerdo con el FMI para renovar la deuda. Dólares frescos ya es más discutible, si es necesario, es fundamental. Para mí ya está, es poco, no es ni fundamental ni necesario, diría. Y además puede ser un problema, porque el FMI te pone un montón de trabas para usar los dólares, es bastante liero ese tema. Y además,
Me parece ahí que va a depender mucho de quién sea el presidente de Estados Unidos, qué tan flexible sea el FMI o no, ¿no? Acá hay otra pregunta en relación al tema de las jubilaciones. Primero, si usted está de acuerdo con este veto del presidente Milei, y se agrega una reflexión donde se señala que el programa es fatal para los jubilados y si el tema de arreglar el tema fiscal tiene que tener el precio de generar una situación dramática para los jubilados. A ver, el tema de las jubilaciones es así. Sí, creo que el veto estaba bien hecho porque no era romper el programa económico. 1.2 del PBI era básicamente, ya le dije, requerías un punto más de ajuste fiscal. Para que sea una idea, implicaba toda la recuperación, reponer ganancias implicó 0,4 puntos del PBI. Esto era 3 veces reponer ganancias. Entonces era un golpe importante, fiscalmente hablando. El tema jubilados, este año el gobierno más o menos tuvo, las jubilaciones más o menos aguantaron, pero tienen toda la pérdida del año pasado. Y el tema jubilatorio va a requerir una reforma mucho más profunda porque así no se puede resolver. Tenemos un problema serio, mucho más estructural de lo que se puede resolver con ajustes. Hoy tenemos 2 cuestiones estructurales. Tenemos 9 millones de jubilados, tanto si consolidamos Nación con todas las provincias, 9 millones de jubilados. Piense que trabajadores formales en el sector privado hay 6,5 millones. Y sumamos a los empleados públicos, tenemos redondeando 10 millones de empleados formales, asalariados, unos 4 millones monotributistas y 300.000 responsables inscriptos. Se dan cuenta que todo eso manteniendo 9 millones de jubilados no da. Y para peor, hoy tenemos una tasa de natalidad de 1,6 chicos por mujer. O sea que no da la reposición de gente. O sea que el problema de jubilación no es que es malo hoy. Si le parece malo hoy, esperen cuando yo me jubile. Vamos a estar llorando acá. Vamos a estar extrañando los viejos tiempos donde se podían por lo menos comprar la comida de los primeros 15 días de la jubilación. Entonces necesitamos una reforma mucho más profunda de la jubilación y pensar las cosas mucho mejor. Y la verdad es que no estamos en esa discusión. Estamos en esta discusión donde sacamos fondos adicionales para recomponer las jubilaciones y la verdad es que hoy no está planteado eso. No hay una solución al problema de dónde sacar este punto del PBI adicional que requiere recomponer las jubilaciones. Fausto, bueno, acá me llega una pregunta, lo felicitan por su presentación. Y añaden, pero en economía lo importante es la tendencia. Sí. En su visión, ¿es buena o mala la tendencia del gobierno? No, yo creo que el gobierno está bien. Me parece que el programa económico, otra vez, lo dijiste, es un programa de transición. Lo que está tratando, ¿qué significa eso? Que el gobierno está tratando de arreglar el desorden total que tiene la economía y llevarlo a algo más o menos ordenado. ¿Qué queda para el 2025? Y con eso es importante. El 2025 seguramente, si el gobierno logró salir del cepo cambiario, porque esto es importante, salir del cepo cambiario, va a necesitar dólares frescos, fondos frescos para renovar todo el desbole de deuda que quedó. ¿No? Ojo que se emitieron bopreales en dólares. El gobierno si el blanqueo tiene éxito, va a poder usar esos dólares del blanqueo para contener el tipo de cambio, pero después hay que devolvérselo a los depositantes. Hay vencimiento de deuda ya muy importantes a partir del 1 de enero, en enero del 2025 y en julio del 2025. Y en 2026 ya viene toda la catarata de vencimiento de deuda que dejó Guzmán, de la postergación de la deuda. Todo eso implica que el gobierno va a tener que tener acceso a los mercados internacionales para refinanciar y terminar de ordenar la parte de la deuda, ¿no? Hasta ahora fue un ordenamiento de la economía como se pudo, digamos, a las piñas. Incluyendo la salida del cepo, lo más prolijito que se pueda, pero es un ordenamiento de la economía. Después queda una segunda fase de ordenamiento del tema pasivos del tesoro y creo yo más importante volver a crecer, que es lo que en Argentina no hace 10 años que no hace. ¿Cuál es su opinión sobre el permanente crecimiento de los impuestos provinciales y municipales y si se puede hacer algo al respecto? Sí, se puede hacer, pero va a llevar tiempo. O sea, acá no es raro para nada. El gobierno, fíjense que le está pasando ahora a la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, le pasó los subsidios de los colectivos, le había pasado ya
parte de energía, hoy se está hablando de la salud. Las provincias en los últimos años del kirchnerismo tenían esta situación. La inflación era altísima, los salarios venían por detrás. Y en las provincias el principal gasto, lejos, es el gasto en salarios. Entonces, cuando la inflación estaba subiendo por arriba de los salarios, a las provincias se le ordenaban las cuentas fiscales muy fácilmente porque recaudaban ingresos brutos que ajusta por inflación y pagaban gastos que iban por el salario que ajustaban por salario. Entonces, continuamente se les iba mejorando la cuestión fiscal. El gobierno le estuvo pasando gastos, que está bien, que eso dentro de una organización nacional, provincial, puede tener sentido. Ahora, en algún momento se empieza a ver una recuperación económica y como estamos viendo ya desde hace 3 o 4 meses, el salario real empieza a subir, o sea, el salario le gana a la inflación, el problema de las provincias se complica aún más. Entonces las provincias salen subiendo impuestos, digamos. Y en muchas provincias reducir el gasto implica efectivamente reducir el empleo. Muy directamente. Y bueno, eso es algo que los gobernadores tratan de evitar a toda costa, ¿no? ¿Cuál sería el salto cambiario a la salida del cepo? ¿Se puede calcular? Y depende, decime en qué momento. Pero a ver, si fuera hoy estaría 30%. Ojo, menos, porque en realidad acá hay un punto que cuando se hace ese cálculo, no hay que tomar el tipo de cambio oficial puro. Bueno, hoy ya puede ser una. Pero hay que tomar el tipo de cambio, sobre todo el exportador. Que el exportador es un blend, 80% oficial, 20% de contado con liquidación. O sea, ese es el tipo de cambio relevante a la hora de salir del cepo. ¿Por qué? Porque en la canasta de consumo yo tengo bienes que son exportables, bienes que son importables y bienes que son no transables, o sea, que no se comercian internacionalmente. Los bienes no transables, bueno, son sobre todo, van a subir más que la inflación porque son muchos servicios públicos, gas, electricidad, transporte. Los bienes importables, no sabemos a qué precio están. Cada uno, algunos están, como hay cepo cambiario, hay cierta restricción, algunos están al oficial más el impuesto país. Algunos están al tipo de cambio que pensaron que iba a estar, que iba a ser 1.500. Algunos lo tienen a 2.000, no sé, stocks antiguos. Como hay restricciones para importar todavía, bueno, depende del sector, hay gente que tiene el precio cargado a consumidor muy por encima del tipo de cambio oficial. El verdadero tipo de cambio o de verdaderos productos que van a estar afectados en caso de una devaluación, con seguridad son los exportables, porque son los que seguramente hoy están a un precio de exportación, que son los precios, el oficial más el blend, más el 20% del contado con liquidación. Y ahí ya empezás a ver que hoy, si se devaluara, el salto sería de 20%, una cosa así. Yo creo que el gobierno no quiere manejarlo más allá. Y el efecto inflacionario de eso sería entre 5 y 10% adicional, distribuido, ¿no? Depende de qué tan mal se salga del cepo. Por eso yo creo que el gobierno tiene el tema del impuesto país para tratar de reducir el impacto. ¿Se puede calcular cuánto pueden ingresar en materia de divisas por el blanqueo? No, César lo sabe. No, no, no se puede. Lo que sí puedo decir es blanqueos anteriores. El de Macri fue un blanqueo por 117.000 millones de dólares. Ingresaron a Argentina efectivamente 6.800. Era un blanqueo más bien para blanquear, para que la gente sepa, para que la FIP sepa cuánta plata había de los argentinos en el exterior. Sí, para ponerlo, para blanquear justamente, para tenerlo dentro de la base de datos, por así decirlo. El blanqueo de Kicillof, que duró eterno, no sé cuánto duró, como 2 años, fue 2.500 millones de dólares, con cepo, todo. De ingreso de capitales. Hay también un blanqueo de estos que tenés que ingresar la plata. Este blanqueo, la verdad es que, no sé, los cálculos que yo vi estaban entre 20.000 y 50.000 millones de dólares de blanqueo y el gobierno espera, me parece, un blanqueo del orden de los 10.000 millones de dólares. O sea, ¿por qué espera eso? Porque son los famosos 15.000 millones de dólares que estaba diciendo Milei que quería cuando era candidato y hoy está necesitando eso, pero no por otra cosa, o sea, no es porque haya el cálculo de eso, simplemente es lo que el gobierno le gustaría. Me parece que 10.000 millones de dólares sería un éxito total de ingreso de dólares, ¿no? Bueno, su profesor Arriazu dijo que también el tema económico iba a depender de la política. Sí, le hago esta misma pregunta porque en este momento la política luce fragmentada, con internas, con todas las discusiones alrededor de la Corte Suprema de Justicia, la figura del hijo. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Bueno, a ver, yo creo que la parte más débil del gobierno es esa, es la política. La verdad es que siendo un gobierno que, increíblemente, con tan poca estructura política, se debilita aún más políticamente. Lo vemos en las discusiones en el Congreso. Y aún así las cosas le están funcionando. Me parece que esa es la parte más difícil, porque si sigue por ese camino de debilitarse políticamente internamente o con falta de estructura, bueno, muchas cosas se pueden terminar dando marcha atrás. Y ahí es donde está para mí el mayor riesgo del gobierno. Vamos a ver qué pasa con la ley esta de senadores, pero tuvo 2/3 de aprobación la ley de jubilados, perdón. Y ahora están tratando de negociar para que no llegara a 2/3 para insistir, pero digamos, no, estaba ahí nomás de que le insistan, ¿no? Y si te insisten, fuiste, digamos, te pueden empezar a poner trabas, te puede tratar de intentar gobernar el Congreso, y eso ya sería un problema mayúsculo para mí. Igual creo que es un problema más bien de cómo lo va a manejar el gobierno, pero sinceramente la parte más débil del gobierno es esta. Si un Congreso medio enojado con vos te puede casi tirar el plan económico a la basura, porque te obliga a gastar 1,5 puntos más del PBI, te rompió el programa económico, y ya te demoró el programa económico con el tema de ley bases. Por eso digo, fíjense en la particularidad. En el programa económico original para mí, esto es mi opinión, era para salir en junio del cepo. Era lo mismo, pero todo más rápido. Se arreglaba el ajuste fiscal el primer trimestre, el segundo trimestre se arreglaba el Banco Central, se acaba la ley base, se acaba la moratoria, el blanqueo para conseguir dólares y se salía del cepo mitad de año. Cuando la brecha era 10%. Cuando la brecha llegó al mínimo, pasaron dos cosas. Una, que el gobierno, el Congreso no te aprobó la ley base, todavía estaba discutiendo, o sea que no tenías blanqueo. Y desafortunadamente el mundo tampoco te ayudó, porque a partir de ahí, no es que el dólar subió en Argentina. El dólar subió en Argentina, en Brasil, Colombia. Cuando lo hablamos con analistas más financieros, ellos lo consideran, el movimiento del dólar a mitad de año, lo consideran un evento global, no lo consideran un evento en Argentina. Eso tampoco ayudó, pero todo eso hizo que se retrasaran las cosas, pero la parte política sí fue muy importante para retrasar el programa económico. Bueno, acá me queda una pregunta y una final. Fausto dice, el gobierno castiga a los fiscos provinciales. ¿Cuánto durará, a su juicio, la paciencia de los gobernadores a los cuales les achica la caja? En realidad, más que achicar la caja, le agranda el gasto en estas transferencias, ¿no? Y cierto, ahí va a haber... Bueno, lo que pasa es que los gobiernos provinciales argentinos dependen tanto del Tesoro Nacional. Es muy difícil ¿Pero ver... están bajando ellos los gastos? La verdad es que no lo sabemos, porque el último dato de resultado fiscal provincial es de hace 6 meses más o menos. Entonces, no sabemos nada. No está muy abierto. No, a ver, hay provincias como la provincia de Buenos Aires que está subiendo impuestos, naturalmente, porque entre que aumentó un poco el gasto y le pasaron más gastos, le complicó el cálculo. La capital federal está un poquito mejor en ese sentido. Pero, a ver, yo creo que efectivamente el gobierno tiene objetivo de que las provincias también reduzcan el gasto público. O sea, cuando vemos la expansión del gasto público en Argentina, fue mitad y mitad. No fue solamente el gobierno nacional el que aumentó el gasto. Las provincias aumentaron el gasto en general al mismo ritmo que el gobierno nacional. Muy por arriba del crecimiento de la población, porque el gasto provincial no debería crecer, ¿no? Cuando uno mira el gasto provincial, básicamente es educación, seguridad y salud. Muy vinculado a la población. Entonces, no debería crecer mucho más rápido que la población, o ponerle un poquito más por productividad, pero el gasto provincial aumentó al mismo ritmo que el gobierno nacional. Para ponerlo en perspectiva, el gasto provincial a fines de los 90 era de 15 puntos del PBI. Hoy es 22 y pico, 22 puntos del PBI, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, así como el Estado Nacional era 15 puntos del PBI, básicamente en Argentina era 15, mitad y mitad. 15 puntos del PBI era el Estado Nacional, 15 las provincias, llegaron a ser 22 y 22, y ahora 20 y 20, veremos cómo termina el año. Pero las provincias tienen un aumento de gasto tan fuerte como la nación, y creo que el gobierno está tratando de forzarlas a ser más austeras también, ¿no? Bueno, usted integró el Consejo de Asesores del gobierno de Milei. La pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia ahí? Y si se fue o lo desplazaron.
A ver, no, dos cosas. El Consejo de Asesores del presidente Milei tenía como objetivo justamente que gente que estuviera fuera del... Tiene como objetivo, gente que estuviera fuera del gobierno, no es un funcionario, ninguno de ellos somos, ni eran ni somos funcionarios públicos. Pedimos no serlo, pedimos no reunirnos con funcionarios públicos, porque la idea es justamente, la mitad son empresarios y la mitad son economistas, más o menos, algunos de finanzas. La idea es justamente traerle al gobierno aporte de lo que estaba pasando afuera y las expectativas, sobre todo a largo plazo, que se vienen afuera. Mientras yo estuve, por lo menos el único tema que se logró tratar fue el tema de inteligencia artificial y esta oportunidad que creíamos que podía tener Argentina con inteligencia artificial. Esa era la idea básicamente, no meterse en temas de macro, de economía coyuntural, como podía ser la del lo que está haciendo el Ministerio de Economía o que estaba haciendo el Banco Central. Esa fue la función del Consejo. Mi problema, y creo que alguno más que puede llegar a tenerlo, es que somos analistas económicos aparte. Emitimos informes, producimos datos sobre la economía, y naturalmente ahí había un conflicto, no de intereses, pero es un conflicto natural. El gobierno le hubiera gustado que nosotros operáramos como funcionarios públicos, sin serlo, pero no éramos funcionarios públicos, teníamos que hacer su trabajo, y eso estaba generando mucho roce, y la salida fue bastante, medio como, me quiero ir, sí, también me gustaría que me vaya, y fue así. Fue ese tipo de salida, ¿no? Pero había salido, por lo menos cuando terminamos de... Yo terminé mi relación con el Consejo, fue de la mejor de las relaciones posibles, no hubo ningún conflicto. Después se complicó por Twitter, pero en el momento había sido súper... ¿Se arrepintió de haber aceptado? La verdad es que me hubiera... sí y no, porque me parece buena idea la del Consejo, ¿eh? Me parece una muy buena idea. Me parece que es importante que haya un lugar donde gente que está operando en la realidad, como dicen algunos, en la calle, le puedan transmitir, tengan una línea con alguien del gobierno para decirle, mira, esto estamos viendo con la menor, sin tener que jugarse nada ni nada importante. Me parece que es una buena idea. Ahora, eso no lo logró el Consejo mientras yo estuve, y creo que tampoco el gobierno logró encontrarle, por lo menos mientras yo estuve, la función real al Consejo, ¿no? Fausto Espotorno, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, muy buena charla. Le queremos entregar este libro que reseña nuestros primeros 100 años. ¿Ya 100 años? 100 años. Ah, bueno, más de 100 años. 105.